siéntate un momento y coge aire, porque lo que te voy a contar ahora no es moco de pavo, ¿eh? Olvídate de esas riñas tontas que vemos a veces en la tele, esas que hoy están a la gresca y mañana como si nada. No, no, esto es harina de otro costal, esto es palabra de honor que es el acabose. Estamos hablando del fin, pero del fin con todas las letras, de una amistad de esas que pensábamos que eran para toda la vida, de esas que han hecho historia en la televisión de este país. Una ruptura, mira, que nos ha dejado a todos con la boca abierta, como cuando te enteras de un cotilleo de los gordos en el mercado, porque nadie, absolutamente nadie, se esperaba que el terremoto fuera de esta magnitud. Y te estoy hablando, como no, de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Sí, ellos dos. Esos que durante años y años fueron como hermanos, ¿te acuerdas? Inseparables, defendiéndose el uno al otro con uñas y dientes, como si fueran de la misma familia. Pues toda esa imagen, toda esa complicidad que nos vendieron. ¡Zas! Hecha trizas, como un jarrón caro que se cae al suelo. Y te aseguro, de verdad te lo digo, que la despedida no ha sido con un adiós muy buenas y una palmadita en la espalda. ¿Qué va? Esto ha sido una bronca de las que hacen época, hija mía, monumental, y las consecuencias ya están salpicando para todos lados, como una mala tormenta de verano. Así que agárrate bien a la silla, porque la discusión entre Jorge y Belén ha sido tan bestia, tan fuera de tono, que ha terminado con insultos que harían ponerse colorado al más pintado, con amenazas que se lanzaban como puñales, y con un grito, ¡ay!, un grito desgarrador que ha traspasado todos los límites habidos y por haber. Y no te creas que exagero ni un poquito, ¿eh? Que una ya tiene sus años y ha visto mucho, pero esto es de traca. La frase fue directa, brutal, sin anestesia ni nada, me cago en tus muertos. Así, tal cual te lo digo, sin filtros, sin maquillaje, sin importarle un pimiento las cámaras, ni el que dirán, ni la que se iba a armar después en todos los programas y en todas las revistas. Fue una explosión de rabia, de un rencor que llevaría ahí guardado, en lo más hondo, durante meses, o a lo mejor años, vete tú a saber. Porque cuando las cosas estallan de esta manera, es porque ya venían muy podridas por dentro, como una fruta que se deja olvidar en el frutero. Y ahora sí, vamos a desmenuzarlo todo con detalle, porque hay muchísima gente, pero muchísima, preguntándose qué demonios ha pasado aquí, cómo es posible que se haya llegado a este punto tan feo, tan bajo, tan inesperado, entre dos personas que parecían, de verdad te lo digo, inseparables. Pues mira, esto no ha sido una cosa de un día para otro, un pronto que les ha dado. Nanay. Esto se viene cociendo desde hace mucho tiempo, como un guiso a fuego lento, y ahora, por fin, ha saltado por los aires delante de todo el mundo, para que no quede ni la más mínima duda. La tensión, esa que se masca en el ambiente, empezó a notarse hace ya unos cuantos meses. Belén Esteban, que tú ya sabes cómo se las gasta, empezó a dejar caer en público ciertas pullitas, muy disimuladas algunas, otras no tanto, hacia Jorge. Que si ya no hablaban tanto como antes, que si notaba cierta distancia entre ellos, que si lo veía muy cambiado. Todo dicho como quien no quiere la cosa, ¿sabes? Con esa media sonrisa suya, pero las indirectas estaban ahí, soltándolas poquito a poquito. Al principio, muchos pensaron, y yo entre ellos te lo confieso, que eran tonterías, comentarios sin importancia, de esos que se dicen para dar que hablar. Pero no, querida, no. Era el preludio de algo mucho más grande, mucho más gordo. Era la chispa antes del incendio, y el incendio, ¡ay!, el incendio, ha arrasado con todo lo que había. Y la gota que colmó el vaso, el detonante final de esta guerra sin cuartel, fue una fiesta en Madrid. En uno de esos locales de moda, de los de siempre, donde se presentó el nuevo proyecto televisivo de una parte del antiguo equipo de Sálvame, ese programa que tantas tardes nos dio. Y allí, en medio del escenario, ni más ni menos, Belén se vino arriba, pero arriba del todo. Cogió el micrófono, y con esa mirada suya de torera, desafiante, mirando al público, va y suelta una frase demoledora, de esas que se te clavan: Jorge, prepárate, te vamos a ganar. Así, sin anestesia, como si estuviera hablando de un enemigo acérrimo, como si Jorge fuera un rival al que hay que hundir en la miseria. Imagínate la escena. Los que estaban allí se miraban unos a otros sin dar crédito, con los ojos como platos. Algunos aplaudieron, no te digo que no, porque siempre hay palmeros para todo, pero otros bajaron la mirada, seguramente pensando: madre mía, la que se va a liar. Pero quien sí reaccionó, y de qué manera, fue Jorge Javier. Y lo hizo a su estilo, con esa furia contenida que a veces le sale, con un desprecio que se podía cortar con un cuchillo, y con una frase que, te digo yo, ya ha pasado a la historia negra de la televisión de este país. Cuando Jorge vio el vídeo de las declaraciones de Belén, porque claro, estas cosas vuelan hoy en día con los móviles, explotó. Cuentan los que estaban cerca que se levantó de la silla como un resorte, dio un golpe en la mesa que resonó en todo el despacho y dijo, o más bien gritó: me cago en sus muertos. Con todas las letras, con toda la rabia acumulada, sin pensar ni por un segundo en las cámaras, ni en las consecuencias, ni en nada de nada. Un auténtico ciclón. Y esto, amiga mía, no se queda en una simple frase malsonante, en un calentón del momento. ¿Qué va?
Esto tiene unas consecuencias tremendas, porque a Jorge, por mucho que a veces parezca de hierro, estas cosas le duelen, y le duelen mucho. Cuando Jorge Javier se siente traicionado, y más por alguien a quien ha considerado de su círculo más íntimo, ese no perdona. Jamás. Lleva esa procesión por dentro, esa sed de, no sé si de venganza, pero desde luego de justicia a su manera, y lo demuestra con hechos, no con palabras bonitas ni con paños calientes. Ya ha empezado a moverse por detrás, ¿sabes? A hablar con los suyos, con la gente de su confianza. Ya hay llamadas telefónicas que echan humo, reuniones secretas, estrategias que se están trazando, porque esta guerra, te lo aseguro, no es una guerra de plató para entretener a la audiencia. No, no. Esta es una guerra de despachos, de productoras que se juegan mucho dinero, de cadenas de televisión que compiten a muerte por cada décima de audiencia. Y lo peor, lo que más miedo da, es que Telecinco, la que fue su casa durante tantos años, parece que está dispuesta a mover ficha, y una ficha muy gorda. Belén Esteban, con esa declaración de guerra en público, ha cruzado una línea roja, una de esas que no se pueden traspasar. Y Jorge Javier no va a dejarlo pasar así como así, no va a quedarse de brazos cruzados mientras le mean encima, hablando en plata. Y ojo, que ella tampoco se queda corta, ¿eh? Belén dice por activa y por pasiva que no le debe nada a nadie, que si ha llegado donde está es por su trabajo, por su sufrimiento y por su esfuerzo. Que nadie le ha regalado nada y que Jorge se ha subido a un pedestal desde el que mira a todos por encima del hombro, como si fuera el rey del mambo. Ella no piensa callarse ni ahora ni nunca, eso lo tenemos claro. Pero lo que antes quizás se quedaba en discusiones de pasillo o en mensajes privados, ahora se va a hacer público, porque esta bronca ya ha dividido a toda la farándula, a todo el mundillo de la tele. Están los que apoyan a Jorge, los que creen que Belén se ha pasado 3 pueblos, que ha sido una desagradecida, que ha perdido los papeles por completo. Y luego están los que están con Belén, los que piensan que Jorge siempre ha ido de superior, que cuando ya no le interesa a alguien, lo tira a la basura como un pañuelo usado. La guerra está abierta, en canal, y ya no hay vuelta atrás. Y aquí es donde empezamos a ver esa soberbia de la que algunos acusan a Belén. Se creía intocable, ¿sabes? Quizás pensó que esa familia televisiva que tanto pregonaban en Sálvame le iba a seguir riendo las gracias pasara lo que pasara, incluso si se enfrentaba al que había sido el presentador estrella, el capitán del barco. Pero, ay, amiga, las cosas en televisión cambian más rápido que el tiempo en primavera. Y Jorge Javier, que tonto no tiene un pelo, parece que ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix. Con sus nuevos proyectos, cosechando éxitos de audiencia, callando muchas bocas. Y claro, una se pregunta, ¿no sentirá él ahora una especie de revancha, de dulce venganza, al ver que la gente le sigue apoyando, que su estrella vuelve a brillar con fuerza mientras otros, como Belén, se meten en estos jardines? Hay quien dice, y esto te lo cuento bajito, como un secreto entre tú y yo, que en algún momento de cabreo máximo, cuando vio la que se estaba liando y cómo Belén parecía querer marcar territorio en otro canal, Jorge Javier llegó a pensar, o incluso a decir a sus más íntimos, algo así como, ¿pero esta, qué se cree ahora, la cateta? Después de todo lo que ha sido y de dónde viene. Una frase dura, ¿verdad? Muy dura, pero que te da una idea de la tensión y del desprecio que puede haber llegado a sentir. Esto, por supuesto, no lo ha dicho en público, faltaría más. Pero en los mentideros de la tele, estas cosas corren como la pólvora. Y si fuera cierto, reflejaría esa indignación de la que te hablo, esa sensación de pero bueno, ¿tú de qué vas? Bueno, cariño, si pensabas que con la bronca en la fiesta y el me cago en sus muertos de Jorge Javier ya lo habíamos visto todo, agárrate bien porque la cosa no ha hecho más que empezar a ponerse fea de verdad. Esto ya no es una simple pelea de patio de colegio, no. Esto se ha convertido en una guerra abierta, una guerra de trincheras donde cada uno está moviendo sus fichas con una mala leche que ni te imaginas. Y lo peor, te digo, es que aquí ya no se esconde nadie. Nadie. Se están alineando los bandos, los teléfonos de los directivos y de los colaboradores deben estar que echan humo, y hay una consigna muy clara, tanto desde las productoras como desde los despachos de las grandes cadenas de televisión. ¿Sabes cuál es? Ataca, pero sin dejar pruebas. Así como lo oyes. Como en las películas de espías, hija mía. Porque aunque lo que ha estallado entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez tiene toda la pinta de una bronca personal, de 2 examigos que se tiran los trastos a la cabeza, lo que hay detrás es mucho más oscuro, mucho más enrevesado. Aquí hay intereses que se te escapan, negocios millonarios, contratos con letra pequeña que ni el mejor abogado entiende, cifras que marean solo de pensarlas, y sobre todo, muchísimas cuentas pendientes que no se han saldado en más de 10 años de convivencia profesional. Más de 10 años. Imagínate la de cosas que se han podido guardar, la de rencillas que han estado ahí, latentes, esperando el momento de salir a la luz. Y ahora, con este estallido, todos esos trapos sucios, toda esa porquería que estaba barrida debajo de la alfombra, está empezando a oler y a salir por todas partes. Esto es un sálvese quien pueda. Y mira, en los pasillos de Televisión Española, donde ahora parece que Belén ha encontrado su nuevo nido, se respira una tensión que se corta con cuchillo.
Ella, que no es tonta y sabe que tiene el altavoz puesto, ha empezado a soltar perlitas, aquí y allá. Insinuaciones, indirectas muy directas, frases cargadas de pólvora. Nada que, en teoría, la pueda llevar a un juzgado, porque lista es un rato, pero lo suficiente para incendiar los platós y para que todo el mundo sepa a quién se refiere. Ha dicho cosas como, y esto te lo digo porque se ha comentado en todos los corrillos, hay personas que se creen con derecho a todo porque han sido protegidos durante años por una cadena. Toma ya. O aquello de hay quien va de feminista en la tele y luego, fuera de cámaras, es un déspota de mucho cuidado. Frases así, sin dar nombres, claro, pero que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, sabe perfectamente a quién van dirigidas. Y Jorge Javier, con su inteligencia, se las pilla al vuelo, y eso, créeme, le tiene que estar sentando como una patada en el estómago. Pero ojo, que en la otra trinchera, en los pasillos de Mediaset, la cosa no está mucho mejor, ¿eh? Jorge Javier, que como te digo, de tonto no tiene un pelo y sabe que la mejor defensa es un buen ataque, ha pedido a los suyos, a su gente de confianza, que se preparen para lo que venga. Que no quiere ni una sola aparición de Belén en los programas de la cadena, que no quiere ni que se la nombre, como si fuera Voldemort, la que no puede ser nombrada. Y que si hay que responder, se responderá, pero con datos, con pruebas, con cosas que duelan de verdad. Y eso, amiga mía, asusta. Asusta mucho, porque Jorge no es un novato en esto, Jorge sabe cosas. Ha estado en los camerinos cuando nadie miraba, en las fiestas privadas donde se bajan las caretas, en esos momentos íntimos donde la gente se relaja y cuenta más de la cuenta. Y si decide hablar, si decide tirar de la manta, puede dejar a más de uno, y sobre todo a más de una, temblando como un flan. De hecho, uno de los rumores que corre con más insistencia, y ya sabes que cuando el río suena, agua lleva, es que Jorge ha empezado a recopilar testimonios. Pero no para llevarlos a los juzgados, que eso es muy lento y muy aburrido. No. Para tenerlos ahí, calentitos, por si hay que filtrar algo en algún programa de esos de máxima audiencia, de esos que lo revientan todo. Se habla de grabaciones de WhatsApp, de mensajes de audio donde Belén, en sus momentos de, digamos, efusividad, hablaba bastante mal de sus propios compañeros, donde se refería a algunos colaboradores con términos como monos de feria o trepas interesados. Imagínate que eso sale a la luz. Esos audios, dicen, existen, y Jorge los tendría bien guardaditos en una caja fuerte emocional. Por ahora están bajo llave, pero hay quien asegura que ya han sido escuchados por algunos directivos de la cadena, como para ir abriendo boca. Y si a todo este panorama le sumamos que la fábrica de la tele, la productora que los unió y que los catapultó al estrellato, ya no es ese bloque unido y feliz que nos vendían, la cosa se complica todavía más. Porque dentro de esa productora, como en todas las familias, ¿verdad?, hubo favoritismos, y muchos. Y Belén fue durante años, no nos engañemos, la intocable, la princesa del pueblo a la que todo se le consentía. Podía faltar a un directo si le daba la gana, podía no asistir a un evento promocional del programa, podía incluso marcharse a mitad de una emisión si algo no le gustaba o si le daba un pronto. Y nadie, absolutamente nadie, le decía ni pío. ¿Por qué? Porque era Belén Esteban, y Belén Esteban daba audiencia, mucha audiencia. Pero eso, claro, generó mucho rencor entre los demás, entre la gente que se tenía que comer el marrón mientras ella hacía y deshacía a su antojo. Y ahora, con el conflicto abierto de par en par, toda esa gente que tuvo que tragar sapos y culebras, empieza a hablar. En algunos programas, ya se han empezado a escuchar frases como hay quien se pensaba que esto era su cortijo particular o aquí todos hemos tenido que aguantar carros y carretas, pero algunos han tragado bastante más que otros. Y no hace falta ser muy listo, ¿verdad?, para saber de quién están hablando. Porque Belén, con todo su carisma y todo su drama, nunca fue querida por todo el mundo dentro de la profesión. Había quienes la respetaban, por supuesto, pero también había muchos que la temían, o que simplemente le tenían una envidia que no podían disimular. Y ese miedo, esa especie de pacto de silencio, ahora se ha roto en 1000 pedazos. La tensión ha llegado también a los programas donde colabora o ha colaborado. En De Viernes, por ejemplo, donde ella ha aparecido más de una vez últimamente, ya hay colaboradores que, según se dice, se niegan en rotundo a coincidir con ella en el mismo plató. Se sienten incómodos, dicen que Belén va con el discurso aprendido de casa, que no permite que le hagan preguntas fuera del guión que ella misma se ha marcado, y que si algo no le gusta o la contrarían, monta el numerito, se pone a llorar o amenaza con levantarse e irse. Un circo, vamos. Belén, está más sola de lo que parece, sí, acompañada por algunos pelotas que siempre hay, pero sin esa figura casi paternal que la blindaba ante todo y ante todos. Y eso, quieras que no, le tiene que estar pesando como una losa. Y mientras tanto, Jorge, ¿qué hace Jorge? Pues Jorge no quiere saber absolutamente nada de reconciliaciones, ni siquiera en privado, ni un cafecito para aclarar las cosas. Nada de nada. Dicen las malas lenguas que ha bloqueado a Belén de todas partes, del teléfono, de las redes sociales, de su vida. Que no contesta llamadas ni de amigos comunes que intentan mediar, que está dolido, sí, pero sobre todo está furioso, encendido como una cerilla. Porque Jorge no entiende, o no quiere entender,
como alguien a quien ayudó tanto, a quien apoyó en sus peores momentos, puede haberle dado la espalda de esa manera tan rastrera. Y mucho menos en público, en una fiesta, con cámaras delante, como si todos los años vividos juntos, todas las confidencias, no valieran absolutamente nada. Hay un fragmento de esa famosa fiesta, que al principio pasó un poco desapercibido pero que ahora cobra todo el sentido del mundo, donde Belén, ya con alguna copa de más, según cuentan, dice en voz alta, para que se entere todo el mundo, que se prepare el del pinganillo, que aquí ya no manda nadie. El del pinganillo, claro, era una referencia directa a Jorge Javier, que durante años fue el director de Sálvame a través de ese aparatito. Y eso, que algunos en su momento tomaron como una broma sin más, una fanfarronada de Belén, llegó a los oídos de Jorge, y fue, según parece, el detonante final, la gota que hizo rebosar el vaso de su paciencia. Porque para él, eso no es una broma. Es una falta de respeto monumental, es una traición en toda regla, y es, sobre todo, un punto de no retorno. A partir de ahí, la guerra ya era inevitable. La bronca ya es pública, todo el mundo habla de ello, pero lo que no se está viendo, lo que se cuece en la sombra, es todavía más grave, te diría yo. Hay presiones fortísimas para que ciertos colaboradores elijan bando. O estás con Belén, o estás con Jorge. Las medias tintas aquí no valen. Si vas con Belén, olvídate de que Jorge te dirija la palabra. Y si vas con Jorge, no esperes que Belén te mire la cara si te cruzas con ella en un pasillo. Hay miedo, mucho miedo. Hay cuchillos volando por todas partes, aunque no los veamos. Y hay una tensión, hija mía, una tensión que se podría cortar con un cuchillo jamonero. Además, como te puedes imaginar, algunos periodistas, esos que siempre están al acecho de la carnaza, están recibiendo filtraciones desde dentro, desde los dos bandos. Informaciones que antes no salían a la luz ni hartos de vino, porque había una especie de pacto de silencio, de no agresión. Pero ese pacto, como el amor eterno entre Belén y Jorge, se ha roto. Ya hay quien está preparando programas especiales, refritos del Deluxe, o incluso se habla de documentales sobre la caída de los grandes ídolos de la televisión, donde se van a airear secretos que llevan años guardados bajo 7 llaves. Y el nombre de Belén Esteban, para bien o para mal, aparece en casi todas las quinielas. Y por si fuera poco todo este jaleo, hay quien dice, y esto ya sería la puntilla, que Televisión Española, la cadena pública, podría estar empezando a pensárselo 2 veces. Que en cuanto vean que la polémica se les va de las manos, que el escándalo empieza a salpicarles demasiado, podrían decidir cortar por lo sano y prescindir de ciertos nombres que resulten demasiado incómodos. Y ahí, Belén podría quedarse compuesta y sin novio, porque a Televisión Española, no nos engañemos, el escándalo descontrolado no le gusta un pelo. Lo permite, y hasta lo fomenta, mientras da audiencia y no molesta mucho. Pero en cuanto la cosa empiece a costarles reputación o a generar problemas serios, apagan el foco sin la más mínima piedad. Y se quedan tan anchos. Así están las cosas, querida. Belén y Jorge, Jorge y Belén. 2 nombres que definieron una época, que crearon una forma de hacer televisión que a muchos nos tuvo enganchados durante años, y que ahora son enemigos declarados, a muerte. Agárrate, porque lo que viene ahora ya no es solo televisión, es la guerra en estado puro. Aquí no hay vuelta atrás. Y aunque en la pantalla sigan sonriendo de vez en cuando, por dentro, te aseguro, todo está más podrido que una manzana en el suelo. ¿Por qué? Y aquí viene lo fuerte, lo que te va a dejar helada. Jorge Javier ha movido ficha. Pero no una ficha cualquiera, no. Ha movido una de esas piezas que hacen temblar los cimientos de cualquier carrera, por muy sólida que parezca. Ha abierto la caja de los truenos, la caja de Pandora. Telecinco, su cadena, ha recibido un dossier. Y esto no es una suposición, ni un rumor de pasillo, ¿eh? Esto, según fuentes muy fiables, es real como la vida misma. Un dossier cargado de contenido interno, de grabaciones antiguas que nadie recordaba, de incidentes de plató que se taparon en su momento, de quejas internas que nunca vieron la luz, de partes disciplinarios que se enterraron durante años bajo montañas de papeles. Y todo, absolutamente todo, con nombres y apellidos. Y el nombre que más se repite en esa carpeta es el de Belén Esteban. Esa carpeta, que hasta hace bien poquito estaba custodiada en lo más alto de la jerarquía de la fábrica de la tele, como si fuera el santo grial, ha cambiado de manos. Y ahora, hay gente dentro de la cadena, gente con mucho poder, dispuesta a usarla como un misil teledirigido. Porque claro, si Televisión Española le da alas a Belén para que lance sus bombas contra Jorge y contra Mediaset, Telecinco también quiere jugar sucio. Y con Jorge Javier ya de vuelta en el engranaje de la cadena, y con ganas de revancha, el plan parece claro. Tú me disparas, nosotros te respondemos, pero con munición que te va a hacer mucho, mucho daño. ¿Y qué contiene exactamente ese dossier? ¿Qué es eso tan terrible que podría hacer temblar a la mismísima princesa del pueblo? Esto es artillería pesada, de la que deja cráteres. Porque claro, si Televisión Española le está dando carta blanca a Belén para que lance sus dardos envenenados, pues en Telecinco han dicho hasta aquí hemos llegado, si quieren guerra, guerra tendrán.
Y con Jorge Javier de nuevo en la cresta de la ola, y con ganas de cobrarse unas cuantas facturas pendientes, el plan es tan claro como el agua. Tú me atacas en público, yo te respondo destapando tus vergüenzas más ocultas. Así de crudo. Dicen, y esto te lo cuento con todas las reservas, pero es lo que se susurra con más fuerza por los rincones más oscuros de Mediaset, que dentro de esa carpeta, de ese dossier del infierno, hay vídeos. Vídeos de camerinos, de esos momentos en los que se apagan los focos y algunas se transforman. Grabaciones donde, presuntamente, Belén pierde los papeles de una manera que asustaría al más pintado. Gritos, amenazas a compañeros, frases que, si salieran a la luz pública, la hundirían en la miseria en menos que canta un gallo. También se habla de testimonios escritos, negro sobre blanco, de trabajadores de la cadena, gente de maquillaje, de producción, técnicos, que asegurarían haber recibido malos tratos verbales, desprecios constantes y actitudes que rozaban el abuso de poder. Imagínate el escándalo. Todo eso que antes, cuando ella era la reina del cortijo, la intocable, se tapaba, se silenciaba, ahora es material explosivo, dinamita pura lista para estallar. Pero espera, que aún hay más, y esto es lo que de verdad debe tener a Belén con un nudo en el estómago. Se comenta, y con mucha insistencia, que en ese dossier también hay datos, digamos, delicados. Datos fiscales, declaraciones de ingresos un tanto extrañas, movimientos de dinero sospechosos, contratos paralelos con productoras más pequeñas, de esa satélite, que no pasaban por las vías oficiales de la cadena principal. Cosas feas, muy feas, de esas que pueden acabar no solo con una carrera televisiva, sino con algo mucho más serio. Y Jorge lo sabe todo, o casi todo. Porque durante años estuvo dentro, en la cocina de todo aquello, fue su confidente, su protector, su escudo. Pero ahora, ese escudo se ha convertido en la espada que amenaza con cortarle la cabeza. ¿Qué vueltas da la vida, Lo que antes era protección, ahora es la mayor de las amenazas. Es para pensárselo 2 veces antes de traicionar a quien te ha tendido la mano, ¿no crees? Y claro, en Mediaset no son tontos. Saben que sacar toda esta artillería de golpe y a las bravas podría tener consecuencias legales, que Belén podría demandarles y se podría armar un circo judicial de los que duran años. Por eso, se habla de que un productor ejecutivo, uno de los peces gordos, ha tenido una reunión secreta, a puerta cerrada, con los responsables legales de la cadena. ¿El objetivo? Estudiar al milímetro cómo y cuándo podrían empezar a filtrar parte de esa información sin que se les caiga el chiringuito encima. Porque si esto se lanza mal, como un torpedo sin dirección, puede haber demandas millonarias. Pero si se hace con astucia, filtrándolo poquito a poquito desde algún programa de corazón, disfrazado de rumor, de me han contado, se dice, se comenta, como se ha hecho toda la vida en este mundillo, puede reventar la imagen pública de Belén Esteban sin que parezca un ataque directo de la cadena. Más listos que el hambre son algunos. Mientras tanto, Belén, que de tonta no tiene un pelo y se las sabe todas, intuye que algo muy gordo se está moviendo en su contra. En las últimas semanas, cuentan los que la ven a diario, ha cambiado radicalmente de actitud. Ya no sonríe tanto en los platós, ya no se muestra tan espontánea y dicharachera como antes. Mira a su alrededor con desconfianza, como si esperara una puñalada por la espalda en cualquier momento. Se le ve nerviosa, tensa, incluso dicen que ha empezado a ausentarse de algunos compromisos profesionales que tenía cerrados. Ha cancelado entrevistas a última hora, ha puesto condiciones para aparecer en programas que antes no exigía ni loca. Y todo, ¿por qué? Por miedo, un miedo cerval. Porque sabe que si Jorge habla, si Jorge decide tirar de verdad de esa manta tan sucia, no va a quedar piedra sobre piedra de su imagen pública. Sabe que esa pose de princesa del pueblo, tan sufrida, tan auténtica, podría saltar por los aires si se conocen ciertos detalles de su comportamiento cuando creía que nadie la grababa o la escuchaba. Y no nos olvidemos, querida, de los que están en medio de este fuego cruzado. Esos compañeros, esos colaboradores que han trabajado durante años con los dos, que ahora se debaten entre el miedo y la lealtad, menudo papelón tienen encima. Algunos están haciendo auténticos equilibrios en la cuerda floja para no mojarse, para no significarse ni con uno ni con otro, diciendo hoy una cosa y mañana la contraria. Otros, los más cobardes o los más listos, según se mire, ya se han rendido al bando de Jorge Javier, bien por miedo a las represalias, bien por puro interés profesional, o simplemente por instinto de supervivencia. Porque en el mundo de la televisión, si eliges mal el lado en una guerra de estas dimensiones, te borran del mapa, te hunden en la miseria, te silencian para siempre. Y eso lo saben todos los que llevan años metidos en ese avispero. Es triste, pero es así. La lealtad, muchas veces, dura lo que dura el contrato. Pero, y aquí viene una pregunta que muchos se hacen en voz baja, ¿y si lo de Jorge no fuera solo una venganza personal, un ajuste de cuentas por sentirse traicionado? ¿Y si esto fuera también una jugada maestra, mucho más calculada, para limpiar la casa por dentro? Algunas voces apuntan a que el presentador, lejos de actuar únicamente por despecho que también, porque humano es, estaría preparando un golpe mucho mayor.
Una operación para reestructurar de arriba abajo toda la parrilla de Telecinco, para colocar a la gente de su confianza los puestos clave y para barrer del mapa, de una vez por todas, a todos aquellos que, según él, lo traicionaron o no le apoyaron lo suficiente en sus momentos más bajos. Y en esa lista negra, si es que existe, el nombre de Belén Esteban ocuparía, sin ninguna duda, el primer puesto, con letras de oro y subrayado en rojo. Sería como decir, aquí estoy yo de nuevo, y ahora las reglas las pongo yo. Y tú, la que se creía la reina, vas a saber lo que es bueno. Esa sensación de revancha de la que hablábamos, esa supuesta frase de que te crees ahora, cateta, cobraría entonces todo su sentido, ¿no te parece? Sería el contraataque definitivo del que se sintió menospreciado. Y mientras todo este terremoto sacude los cimientos de Mediaset, en Televisión Española, la cadena pública, empiezan a recular, a dar un pasito para atrás. Parece que el escándalo se les está yendo de las manos, que no calcularon bien la magnitud de la onda expansiva. Desde la dirección de la cadena, han empezado a lanzar mensajes ambiguos, de esos que no dicen nada pero lo dicen todo. Que si no se quiere un Sálvame 2.0, que si no se permitirá la telebasura en la televisión de todos, que si la cadena debe dar ejemplo de rigor y seriedad. Pero en realidad, lo que quieren decir, entre líneas, es, nos estamos acojonando vivos por lo que pueda salir de aquí, porque si Belén estalla en Televisión Española y luego Jorge contraataca con toda su artillería desde Telecinco, podemos acabar todos pringados hasta las cejas. Y con razón. Que una cosa es rascar un poco de audiencia con el morbo, y otra muy distinta es meterse en una guerra de fango que pueda acabar salpicando a la propia institución. Por eso, se ha activado, según cuentan, un plan de emergencia, una especie de gabinete de crisis. Se está planteando muy seriamente la posibilidad de apartar temporalmente a Belén Esteban de los programas en directo más potentes, de esos con más audiencia. Que participe por vídeo, que se le reduzca el protagonismo, que su papel pase a ser más testimonial, menos central. Y eso, para Belén, para su ego, para su necesidad constante de cámara y de ser el centro de atención, es un mazazo tremendo. Porque ella no sabe estar en un segundo plano, nunca ha sabido. Ella necesita el foco, los primeros planos, los aplausos del público, y sin eso, se apaga, se consume como una vela. Sería como quitarle el agua a un pez. Lo que muchos nos preguntamos ahora, con el corazón en un puño, es, ¿quién dará el primer golpe real y definitivo? ¿Será Jorge con alguna filtración de ese dossier que tiene guardado como oro en paño? ¿Será Belén, que viendo que la van a arrinconar, decida tirar de la manta y soltar alguna confesión inesperada sobre Jorge que lo deje cao? ¿O será quizás algún colaborador despechado, alguno de esos que ahora están callados pero que lo saben todo, el que suelte una bomba en directo que lo reviente todo por los aires? Porque ahora mismo, querida, la tensión es tan insoportable, tan eléctrica, que cualquier chispazo, por pequeño que sea, puede incendiar el plató de tal manera que no haya extintores suficientes en todo Madrid para apagar ese fuego. Y lo peor, lo más inquietante de todo, es que esta guerra ya no es solo mediática, de declaraciones y exclusivas. Ya ha empezado, soterradamente, la guerra judicial. Se están moviendo papeles, revisando contratos con lupa, consultando cláusulas abusivas, llamando a abogados carísimos. Hay quien dice que Belén ya ha contactado con un despacho de los buenos, de los que cuestan un ojo de la cara, para blindarse legalmente por si Jorge mueve ficha de verdad. Y que Jorge, por su parte, ya tiene una firma de abogados especializada en conflictos mediáticos, de esas que van a degüello, preparada para lo que pueda venir. O sea, que esto ya ha salido del plató de televisión. Ahora va de destruir carreras, de hundir reputaciones, de hacer daño real, del que deja cicatrices para toda la vida. La pregunta que flota en el aire, la que nadie se atreve a responder, es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Y lo más fuerte, lo que a mí me deja helada, es que nadie, absolutamente nadie, quiere frenar esto. Nadie. Porque Jorge Javier, conociéndole como le conocemos después de tantos años viéndole en pantalla, no está dispuesto a perdonar. No después de tantos desplantes públicos, no después de ver cómo Belén, a quien él consideraba casi, de su propia familia, se subía a un escenario y se mofaba de él, de su trabajo, delante de decenas de compañeros de profesión. Porque eso, amiga mía, no fue un chiste sin más, no fue una gracia del momento. Eso fue una puñalada directa al corazón, y Jorge, con ese carácter que tiene, no es de los que encajan puñaladas sin devolverlas multiplicadas por 10. Esa frase de Belén, ese te vamos a ganar, Jorge, no cayó en saco roto, te lo aseguro. Fue el pistoletazo de salida de una cuenta atrás, de un ajuste de cuentas que se ha cocinado en silencio. Sí, pero con una rabia que ya no se puede disimular, que se palpa en el ambiente cada vez que se menciona el tema. Y Jorge ha sido meridianamente claro con los suyos, con su círculo más cercano. Quien esté con Belén, no está conmigo. Así de fácil, así de directo, sin medias tintas. Y ya hay más de uno, y más de dos, que han tenido que elegir bando, que tragar saliva y posicionarse, sabiendo que esa elección les puede costar muy cara. ¿Y sabes lo peor? Que muchos, muchísimos, han elegido el bando de Jorge. ¿Por qué? Pues porque Jorge sigue teniendo poder, mucho poder.
Porque Jorge sigue teniendo amigos en los sitios donde más duele, en los despachos donde se toman las decisiones importantes. Pero claro, Belén no es una cualquiera, no es una recién llegada que se vaya a chantar a las primeras de cambio. Ni mucho menos. Belén Esteban ha sido la reina indiscutible de la televisión durante más de una década. Ha aguantado carros y carretas, humillaciones públicas, críticas feroces. Ha sacado adelante a su hija prácticamente sola, contra viento y marea. Ha enterrado a su madre mientras media España opinaba desde el sofá de su casa. Y se ha levantado una y otra vez, como el ave fénix, cuando muchos la daban por acabada. Por eso ahora, precisamente por eso, no piensa agachar la cabeza. Por eso está dispuesta a ir hasta el final, cueste lo que cueste. Porque como ella misma dice, y se lo cree a pies juntillas, a mí, nadie me hunde. Aunque eso implique llevarse a alguien por delante en el proceso. Menudo carácter tiene la Esteban. El gran problema, el meollo de esta cuestión tan espinosa, es que esta guerra ya no se libra solo en los platós de televisión, a la vista de todos. ¿Qué va? Ahora se juega en el barro más turbio, en las redacciones de las revistas del corazón, en los chats privados de WhatsApp donde la información vuela y se manipula a la velocidad de la luz, en los correos electrónicos cruzados entre productoras, cadenas de televisión y representantes con cara de póker. Todo el mundo en ese mundillo sabe que algo muy gordo va a pasar, que el gran estallido es inminente. Pero nadie, absolutamente nadie, sabe por dónde va a venir el golpe definitivo. Y mientras tanto, mientras llega ese momento, se van deslizando dardos envenenados, filtraciones interesadas, rumores que nacen de la nada y que tienen como único objetivo minar la moral del contrario. Uno de los últimos movimientos de Jorge, según se comenta los mentideros más informados, ha sido reunirse, muy discretamente, con antiguos colaboradores de Belén. Gente que la conoce de verdad, ¿sabes? Gente que ha trabajado con ella codo con codo en los camerinos, en los viajes interminables, en esas fiestas privadas donde se cuentan los secretos más inconfesables. Y les ha preguntado directamente, sin rodeos, ¿estás dispuesto a hablar? ¿A contar lo que realmente viviste? Algunos, dicen, han dicho que sí inmediatamente, deseosos de tener su minuto de gloria o de cobrarse alguna vieja afrenta. Otros han pedido tiempo para pensárselo, porque el miedo es libre y las consecuencias pueden ser terribles. Pero ya hay testimonios grabados, guardados bajo 7 llaves, y en el momento en que Jorge decida apretar el botón rojo, ese material podría salir en un especial de Telecinco y arrasar con la poca credibilidad que le quede a Belén. Y ella lo sabe. Vaya si lo sabe. Por eso ha pedido a sus abogados que empiecen a rastrear cualquier resquicio legal, que preparen posibles demandas preventivas. Pero en el fondo, sabe que el daño a su imagen pública, si esas cosas salen, ya estaría hecho, y sería prácticamente irreparable. Porque una cosa es el personaje que vemos en la tele, esa Belén espontánea y sufridora, y otra muy distinta, a veces, es la persona real, la que se esconde detrás de la máscara. Y lo que va a intentar Jorge, o eso parece, es precisamente romper esa barrera, mostrar a la Belén que no se ve, a la que supuestamente no es tan princesa. Y eso, en este país tan dado a encumbrar y destruir ídolos, puede ser letal. Ahora bien, párate a pensar un momento, ¿por qué la gente está tan enganchada a esta historia? ¿Por qué este conflicto nos tiene a todos, y me incluyo, pegados a la pantalla, esperando la siguiente revelación como si fuera el pan nuestro de cada día? Pues yo creo que es muy sencillo, porque es el reflejo, amplificado y distorsionado por los focos, de lo que muchos sentimos o hemos sentido alguna vez en nuestras vidas. Porque todos, absolutamente todos, hemos tenido alguna amistad que terminó mal, que se rompió de la peor manera posible. Todos hemos sentido alguna vez la traición de alguien en quien confiábamos ciegamente. Todos hemos vivido esa rabia interna, ese nudo en el estómago, cuando sabes que están hablando mal de ti a tus espaldas, que te están poniendo verde. Y eso, ni más ni menos, es lo que está pasando aquí, pero a lo grande, a escala nacional. Por eso la audiencia lo vive como algo propio, porque se siente identificada con esas emociones tan humanas, tan primarias. Además, es que esta historia, si te fijas bien, lo tiene todo para ser un éxito. Dos grandes titanes de la televisión enfrentados a muerte, secretos inconfesables que amenazan con salir a la luz, traiciones de las que duelen en el alma, alianzas que se rompen como el cristal, amenazas veladas que te ponen los pelos de punta, y una tensión que se corta con un cuchillo. Y si a todo ese cóctel explosivo le sumas que Televisión Española y Telecinco, las dos grandes cadenas generalistas, están metidas hasta el fondo en esta guerra, cada una apoyando a su campeón, pues apaga y vámonos. Porque esto ya no es un simple salseo de 3 al cuarto, esto es historia de la televisión haciéndose en tiempo real, delante de nuestros propios ojos. Y lo que se viene, lo que se intuye en el horizonte, es todavía más fuerte, más demoledor. Hay quien asegura, y esto ya son palabras mayores, que en los próximos días, o semanas a lo sumo, Jorge Javier podría lanzar una exclusiva definitiva, una información personal sobre Belén Esteban que cambiaría por completo, de la noche a la mañana, la percepción que el público tiene de ella. Una información que, si realmente sale a la luz, no solo arruinaría su imagen de manera irreversible, sino que podría poner en serio peligro su carrera profesional. Y no te lo digo a la ligera, ¿eh?
Lo que se está barajando en esas altas esferas es muy, muy serio. Tan serio, que incluso se habla de presiones políticas, de llamadas desde despachos importantes, para que cierta información no vea la luz, para que se quede guardada en un cajón. Pero Jorge, con el orgullo herido y sintiéndose con la sartén por el mango, no es de los que reculan fácilmente ante las presiones, vengan de donde vengan. Si él considera que tiene que hacerlo, lo hará, caiga quien caiga. Por otro lado, Belén está preparando su propio golpe. Ella también tiene artillería pesada porque sabe cosas de Jorge Javier, de su vida, de sus decisiones pasadas, de ciertas relaciones que él siempre ha querido mantener en el más absoluto de los secretos. Y si esto se convierte definitivamente en una guerra de filtraciones, en un y tú más sin cuartel, ella también está dispuesta a hablar, a tirar de la manta hasta las últimas consecuencias. Y ojo, que aquí no hablamos solo de temas de plató o de rencillas profesionales. Aquí podríamos estar hablando de aspectos muy personales, de esos que duelen de verdad, de esos que pueden hacer un daño irreparable. Si ella decide ir por ahí, el daño para Jorge podría ser también irreversible. En resumen, y para que te hagas una idea clara del panorama, la guerra está declarada, sin cuartel. Los bandos están más que definidos, y no hay sitio para los neutrales. Y el espectador, tú que estás escuchando esto, vas a ser testigo de primera fila de cómo se derrumba, ladrillo a ladrillo, una de las amistades más mediáticas y aparentemente sólidas de la historia de la televisión en España. Pero también, y esto es lo fascinante de este mundillo, vas a ver cómo la televisión, esa que muchos dan por muerta o por irrelevante, revive con una fuerza inusitada cuando hay verdad de las emociones, aunque sea la verdad del odio, cuando hay emoción a flor de piel, y cuando hay conflicto real, sin guiones preestablecidos. Y aquí, te lo aseguro, no hay guión que valga. Aquí no hay actores interpretando un papel. Aquí hay dos personas que un día se quisieron, o al menos eso nos hicieron creer, y que ahora se odian con toda la fuerza de sus entrañas. Dos nombres que han marcado a toda una generación de espectadores. Dos egos desmesurados que ya no caben en la misma pantalla, ni en el mismo planeta, me atrevería a decir. Y un país entero, o casi, pendiente de cuál de los dos será el primero en caer, el primero en besar la lona. La tensión es máxima, querida, y lo que se respira en el ambiente no es precisamente aroma de rosas. Es el olor a pólvora, a batalla inminente, a un final que nadie sabe cómo será, pero que todos intuimos que será apoteósico. Nos vemos en el próximo vídeo, familia.